Seré el primero en decir que todas estas cosas podrían haber ocurrido en mi cabeza. La mente es una cosa extraña y puede jugar algunas trampas bastante alucinantes. Cuando era niño, cada vez que tenía miedo, mi papá siempre me decía que en la vida no deberías tener miedo de los fantasmas. Teme a los vivos porque realmente pueden lastimarte. En mis últimos años de adolescencia, recibí una herencia después de que mi padre se suicidara, y recibí una herencia de él. En el momento del fallecimiento de mi padre, él y mi madre tenían una cabaña en Oregon cerca del Monte Bachelor. La cabaña había sido puesta en venta ya que mi mamá ya no podía pagar las cuotas, y tampoco alquilarla cubría los pagos. La cabaña estaba lista para salir al mercado en menos de un mes, y se estaba finalizando todo el papeleo con el agente de bienes raíces y el abogado. Por lo tanto, durante ese mes, la cabaña ya no iba a ser alquilada, y estaría vacía. Vi esto como una oportunidad para alejarme por un tiempo y despejar mi cabeza a la luz de todas las cosas que estaban sucediendo. Renuncié al trabajo, empaqué mi equipo de snowboard, agarré a mi perro y me dirigí en el auto de mi papá, que él me había dejado por voluntad, a la cabaña. Ahora, esta era nuestra cabaña familiar que mis padres alquilaban durante todo el año cuando no la estábamos usando. Tenía llaves de la cabaña y también tenía el código de las alarmas, así que no sentí la necesidad de detenerme en la empresa de administración de alquileres y avisarles de mi estadía. Esto no tiene nada que ver con la historia que viene, pero sentí la necesidad de mencionarlo de todos modos. Mis primeros 2 días en la cabaña fueron normales, y nada fuera de lo común sucedió. Pasé mis días jugando con mi perro en la nieve, haciendo snowboard, y por las noches jugando PlayStation, o escuchando música, bebiendo y fumando en el balcón. Ya había abastecido la despensa con comida, cigarrillos y licor, así que básicamente estaba encerrado, salvo por las salidas ocasionales a las pistas. Con mi perro como compañía y DVDs, PlayStation, como entretenimiento, estaba bastante contento, y comencé a sentirme relajado después de todo el drama que había precedido a mi salida. La cabaña en sí tenía 2 pisos. El piso inferior tenía la sala de estar y un dormitorio lateral para invitados junto con una pequeña cocina. Arriba había otras 2 habitaciones junto con un balcón adjunto al dormitorio principal. La mayor parte de mi tiempo allí lo pasaba en la sala principal, la cocina o el dormitorio principal. Nunca me aventuré en las otras habitaciones y siempre mantuve las puertas cerradas. Las puertas abiertas a habitaciones oscuras siempre me daban escalofríos. De todos modos, llegó el tercer día y estaba pasando por mi rutina habitual de jugar con mi perro. Su nombre era Midnight, por cierto, y también falleció desde entonces, jugando juegos y viendo DVDs. Ese día había una fuerte nevada, así que no me apetecía bajar la colina hasta la carretera principal en mi auto y decidí quedarme. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a ponerse un poco extrañas. En nuestra área, solo había otras 2 cabañas adyacentes a la nuestra, tal vez a una cuadra de distancia entre sí. Todas las demás cabañas, aparte de estas 2, estaban a unas millas de la nuestra. Nos rodeaba principalmente bosque y árboles de pino muy altos. Altos, esto es importante más adelante. Ambas cabañas estaban vacías y en los últimos días supe que nadie estaba alojado actualmente allí. He dado suficiente contexto y voy a saltar a lo extraño. Alrededor del mediodía, mientras estaba afuera con mi perro, noté lo que parecían ser huellas en la nieve alrededor del área que rodeaba nuestra cabaña. Todavía estaba nevando, así que las huellas parecían semifrescas, como si alguien hubiera estado allí en los últimos 20 o 30 minutos antes que yo. Pensé que tal vez alguien estaba alojado en la cabaña cerca de mí que podría no haber notado. Tal vez eran reclusos como yo. Bueno, lo que sea, las huellas llevaban lejos de mi cabaña y desaparecían en la nieve hacia la parte más densa de los árboles. Ignoré las huellas y volví adentro. Llegó la noche y decidí ir a la cama. Mi perro Midnight estaba acostado en la cama conmigo cuando noté que sus orejas se levantaban en posición de escucha. Esto fue seguido por él saltando rápidamente de la cama y corriendo escaleras abajo a la sala principal. Me quedé en la cama y me mantuve en silencio. Estaba un poco asustado y podía oírlo moverse abajo de un lado a otro. Después de unos 5 minutos, corrió de nuevo escaleras arriba hacia mí y comenzó a hacer su baile perruno como señal de que tenía que hacer pipí o que quería salir afuera. Maldición. Bueno, está bien. No puedo decirle que no, así que ambos bajamos las escaleras hacia el camino exterior para que él hiciera su cosa.
Pero él no quería hacer pipí. Tan pronto como estuvimos afuera, comenzó a jalar de su correa tratando de arrastrarme hacia donde quería ir. Seguía mirando hacia la parte densa de los árboles donde estaban las huellas antes, pero también seguía oliendo el costado de la casa y mirando hacia el techo. Después de darse cuenta de que no iba a ir a donde él quería, se sentó y simplemente miró hacia la oscuridad. Un poco inusual para él, pero bueno, tal vez haya animales del bosque allí afuera que quiera perseguir. Pero al diablo con esto, no quería arriesgarme a nada, así que lo volví a meter adentro, y ambos subimos de nuevo. Alrededor de media hora después, estaba acostado en la cama cuando escuché lo que sonaba como cascos caminando en mi techo. Fueron solo una serie de alrededor de 6 pasos y racionalicé que podría ser una piña cayendo de un árbol sobre el techo, o tal vez, algún amable animal del bosque corriendo por ahí. Pero aquí está la cosa. Los pasos parecían estar espaciados como la longitud de una zancada humana. Así que realmente me estaba asustando. Midnight también escuchó el ruido y corrió rápidamente hacia la puerta de la pantalla del balcón, esperando que lo dejara salir. Está bien, ¿saben qué? Soy un tipo duro y en ese momento me consideraba bastante fornido y lo suficientemente fuerte como para cuidarme. Así que agarré mi abrigo y zapatos junto con mis cigarrillos y linterna y salí al balcón. Al diablo, ¿verdad? Tan pronto como estuve afuera, encendí mi cigarrillo y comencé a registrar el techo con mi luz. No había nada allí y la nieve en la parte superior estaba intacta. Extraño. ¿Todo esto estaba en mi cabeza? ¿Y qué hay de Midnight escuchando el ruido? Tal vez él estaba captando mi miedo o paranoia. Empecé a calmarme y relajarme de nuevo. Por cierto, estoy temblando en este momento, y mi corazón late fuerte mientras escribo esta siguiente parte. Mis ojos comenzaron a acostumbrarse a la oscuridad, y seguí fumando, y simplemente mirando las estrellas y los árboles junto a nuestra cabaña. Fue entonces cuando lo vi. En un árbol que era un poco más alto que nuestra cabaña, y a unos 20 pies del balcón, vi lo que parecía ser un hombre agachado en una posición de cuclillas entre 2 ramas. Parecía realmente alto, como de 8 o 9 pies, y era realmente flaco. Estaba agachado en una rama y sus brazos anormalmente largos y blancos estaban extendidos sobre su cabeza agarrando la rama sobre él, mientras que su boca estaba completamente abierta sin expresión. Que me jodan. ¿Qué demonios es eso? No estaba seguro de si realmente estaba viendo esa cosa y me quedé simplemente mirando y me quedé allí inmóvil. Noté que Midnight se levantó y comenzó a caminar detrás de mí y ladrar ligeramente al mismo tiempo. La cosa aún no se movía. Apagué mi cigarrillo y estaba debatiendo si enfocar la luz en la dirección de la cosa, pero algo en mi cabeza seguía gritándome que no lo hiciera. Así que retrocedí hacia el interior de la habitación y jalé a Midnight conmigo. Una vez dentro, cerré con llave la puerta y enfoqué la luz en la dirección de la cosa, pero no había nada allí. Cerré las cortinas de la puerta de la pantalla y retrocedí a la cama. Pero más tarde, en la noche, escuché algunos golpecitos ligeros en la puerta de la pantalla como si alguien estuviera golpeando el vidrio con los dedos. Fue consistente y no se detuvo durante casi una hora. Midnight parecía mirar fijamente la puerta, pero ya no se acercaba más. La parte más extraña fue que sentí como si alguien me estuviera invitando a abrir la puerta. Pero al mismo tiempo, seguía escuchando la voz de mi papá en mi cabeza diciéndome que me quedara en la cama y no lo hiciera. Escuché la voz de mi papá y simplemente me quedé donde estaba. Finalmente me desmayé y cuando me desperté por la mañana, no tardé mucho en empacar todo y salir de allí. Mi nombre es Mark y tengo 23 años. Vivo en el bosque, a unos 10 minutos del pequeño pueblo en el que solía vivir. Queriendo hacer algo especial para mi cumpleaños número 24, decidí alquilar una cabaña por 6 días. Invité a 5 amigos y felizmente aceptaron. La cabaña que alquilé fue una gran oferta. Empaqué comida, una parrilla, algunos otros suministros que necesitaríamos para el viaje, y me dirigí al norte a la cabaña con mis amigos. Una vez que llegamos allí, vi la cabaña. Era grande con 7 habitaciones, una cocina y una sala de estar con chimenea, y me alegré por el trato que conseguí, así que entramos. El lugar era genial y nos pusimos a asar y beber, y jugamos juegos mientras llegaba la primera noche. Pasó algo extraño, eran alrededor de la 1 de la mañana, y no podía dormir, así que me levanté y bajé las escaleras a la cocina para tomar un vaso de agua. Cuando volví a mi habitación, escuché algo viniendo desde afuera. Sonaba como un crujido algo fuerte a través de los árboles.
Fui a la ventana y vi los árboles sacudiéndose como si algo estuviera caminando por allí. Estaba confundido, pero traté de volver a dormir ya que el sonido afortunadamente se estaba desvaneciendo. Por la mañana pregunté si alguien más lo había escuchado, pero nadie más lo hizo. Solo lo atribuí a mi imaginación hiperactiva, y continuamos con nuestro día. Esa tarde todos hicimos un viaje de pesca para obtener más comida. Yo era un tonto y conté mal cuánta comida necesitábamos, así que solo teníamos comida para un día más. Con un clima hermoso afuera, 3 de nosotros nos subimos al bote que estaba cerca de la orilla y los otros 3 se quedaron en la orilla pescando allí. Estábamos en medio del lago y después de una hora no habíamos pescado nada. Pero de repente vi algo extraño en un lado del lago. Solo pude ver el contorno de la cosa y parecía tener unos 5 pies de altura desde donde estábamos. Pero tan pronto como lo vimos, desapareció de nuevo en el bosque. Pregunté si los otros 2 lo vieron, pero dijeron que no y dijeron que estaba imaginando cosas. Seguimos pescando durante media hora más y luego regresamos a la orilla para encontrarnos con los otros 3 amigos y cocinar los peces que habíamos atrapado. Después de eso, vimos el atardecer y nos fuimos a dormir. Esa noche me desperté de nuevo, esta vez a las 2:30 de la mañana, pero desperté con el ruido de los árboles, esta vez mucho más cerca de la cabaña. Una vez más, fui a la ventana, pero esta vez solo vi la silueta de la cosa porque lo único que lo iluminaba era la luz de la luna. Pude ver la forma casi distintiva de ella. Tenía entre 6 y 7 pies de altura, y estaba en 4 patas con lo que parecían ser astas y una cara estrecha. Solo se quedó unos segundos mirando alrededor y luego corrió de vuelta al bosque. No sabía qué hacer, así que volví a la cama porque estaba cansado y no podía comprender qué era, y ni siquiera sabía si era real o solo mi alucinación. Por la mañana no me molesté en preguntarles a mis amigos si lo vieron. Así que actué como si nada hubiera pasado y continué con el día. No sucedió nada en los siguientes 2 días, aparte del ruido de los árboles que me despertaba y algunas sombras extrañas, pero aparte de eso no pasó nada más. La 6ª y última noche, alrededor de las 2 de la mañana, me desperté al escuchar a alguien gritar desde dentro de la casa. Abrí mi puerta para tratar de ver quién gritaba y qué pasaba, al igual que las otras 4 personas que tuvieron la misma idea. Pero una puerta que no se abrió fue la de uno de los otros amigos, Brody. Todos corrimos hacia la habitación para verlo contra la pared en posición fetal, mirando fijamente la ventana como si mirara hacia ella. Si la mirara por un segundo, la ventana estallaría en miles de pedazos. Lo sacudí de la especie de trance en el que parecía estar atrapado, y tan pronto como lo sacamos, gritó de nuevo y luego nos miró. Pude ver el horror en sus ojos, y le preguntamos qué había pasado. Pero antes de que pudiera responder, hubo una sombra que nos cubrió a los 3, y miramos hacia la ventana, considerando que estábamos en el 2.º piso que el monstruo de alguna manera había trepado por el costado de la cabaña. Tenía astas, una cara larga como la de un ciervo o un perro, y luego irrumpió a través de la ventana con un chillido no animal, y luego corrió en 4 patas hacia Brody, cerró la distancia relativamente grande en un par de segundos, y lo destrozó dejándolo en un montón sangriento y desgarrado. Me quedé quieto por un momento, intentando correr, pero mi cuerpo no me dejaba. Después de un par de segundos, empecé a correr fuera de la cabaña, dejando a Brody atrás, y bajé corriendo las escaleras donde el resto de mis amigos ya estaban a mitad de camino hacia la puerta, y yo estaba justo detrás de ellos mirando hacia atrás para ver si la criatura nos seguía. Pero afortunadamente, o supongo que no tan afortunadamente, todavía estaba ocupada con Brody, haciendo no sé qué con él. No miramos hacia atrás y corrimos hacia el auto. Subimos y salimos a toda velocidad de la entrada, y por el camino de regreso al pueblo cercano que pasamos en el camino hacia la cabaña, antes de todo el horror que ocurrió. Después de ese día, cuando llegamos al pueblo local, llamamos a la policía, y cuando llegaron nos dijeron más tarde ese día, que solo había sangre y algunos huesos con un rastro de sangre que iba desde la habitación hasta la puerta. Nunca volvimos a la cabaña, y nunca miramos hacia atrás. Pero últimamente he estado escuchando extraños arañazos en mi casa, como si algo intentara atraerme hacia afuera, y el susurro de los árboles como lo escuché en la cabaña. Solo sucede por la noche y no sé qué hacer. Esta es una historia real. Cada vez que la cuento, captura la atención de todos en la habitación. No estoy seguro de por qué no la he publicado antes, pero al reflexionar con un amigo, decidí que era hora de compartirla.
En el verano de 2020, mis amigos, Alex y Violeta, y yo decidimos irnos de vacaciones a la montaña. La fiebre de la cabaña del COVID nos había afectado mucho y estábamos desesperados por salir. Nos decidimos por un estado montañoso y planeamos acampar y hacer senderismo en varios lugares diferentes. Para una noche, pensamos que sería divertido reservar una cabaña en el bosque. Los padres de Violeta habían alquilado una torre de vigilancia de incendios una vez y les encantó, pero solo pudimos encontrar una cabaña junto a una torre de vigilancia de incendios. Era barata, limpia y apartada. Emocionados por tener una noche en la que pudiéramos ser tan estridentes como quisiéramos, la reservamos. En las semanas previas al viaje, decidimos que sería una gran idea tomar ácido en la cabaña. Violeta compró una hoja entera en preparación para nuestra llegada, y estaba guardada en su bolso mientras salíamos del camino de entrada para dirigirnos a la cabaña. Recuerdo ese nudo en el estómago, esa sensación dolorosa que me corroía por dentro. Le dije a Alex y a Violeta que de ninguna manera podríamos tomar ácido esa noche. Violeta estaba furiosa. Damos media vuelta y tuvimos una gran discusión, pero me mantuve firme. Simplemente sabía que no teníamos motivos para estar alucinando esa noche. Finalmente, se calmaron los ánimos y nos fuimos. La cabaña estaba aproximadamente a 30 minutos del pueblo más cercano. Estaba en la cima de una montaña. Contuvimos la respiración mientras rodeamos la carretera destrozada que se espiraliza hacia la cima. No había desvíos, ni otros campamentos. Solo una larga y sinuosa carretera que nos llevaba a la cabaña en la cumbre. Nos instalamos y encendimos un fuego para mantenernos calientes. A medida que el anochecer daba paso a la noche, escuchamos el inconfundible ruido de un motor en la carretera, luego el destello de los faros. Llegó un vehículo todoterreno con 3 chicos, y nuestros nervios se calmaron. Sonrieron, nos saludaron, subieron a la torre de vigilancia, y se fueron. Habíamos escuchado que podía haber visitantes ocasionales en la torre de vigilancia, pero ellos fueron los únicos que vinieron. Apagamos el fuego y nos trasladamos al interior. Calentamos algunos hot dogs hasta que estuvieron tibios, los comimos rápido y nos sentamos en silencio. No sabes lo silencioso que es hasta que estás en medio de la nada. Puedes escuchar cada movimiento de las hojas, el susurro del viento entre sus ramas. Te acostumbras tanto al ruido blanco, viviendo en la ciudad. Siempre está el zumbido de un aire acondicionado, o el ruido del tráfico en lo que concentrarte. Aquí, lo más parecido al ruido blanco, era el sonido de nuestra propia respiración. Saltábamos ante cada ruido demasiado asustados para hablar entre nosotros, y finalmente, ya había tenido suficiente. Abrí unas cuantas bebidas alcohólicas, se las pasé a Alex y a Violeta, y puse un juego de mesa sobre la mesa entre nuestras literas. No tardamos en relajarnos, y estábamos riendo, teniendo el alocado buen momento que habíamos imaginado. Mucho más sobrios de lo que pensábamos, pero lo suficiente como para ignorar el estruendo del bosque. Más tarde, todos recordaríamos haber escuchado ruidos de fondo, el crujido de una ramita, el leve rugido de un motor. Ninguno de nosotros quería romper el aire de indiferencia entre nosotros, así que lo ignoramos, hasta que una mano humana llegó a la ventana entre nosotros y la golpeó 3 veces. En un instante estábamos gritando. Alex llamó al 911, los puso en altavoz y me pasó su celular. Agarró palos de la chimenea y los pasó. Violeta comenzó a llamar a los familiares y a despedirse. Contuve la respiración y escuché cualquier otro ruido. Quien fuera que fuera, lo que fuera, nos habría escuchado llamar al 911, y ahora estaban teniendo cuidado de hacer una retirada silenciosa. La policía llegó 20 minutos después, una suerte para una llamada de emergencia a la 1 a.m., y llevaron a sus perros a peinar la montaña. Nada, sugirieron que podría haber sido un oso, pero pude decir por sus caras que no creían eso ni por un segundo. Apenas habíamos cocinado esos hot dogs, ¿y por qué un oso golpearía la ventana de un par de niños que gritaban en lugar de la que estaba más cerca de la sartén que usamos para cocinar? ¿Por qué un oso golpearía la ventana como un humano? Porque, cuando gritamos, el oso se retiró sigilosamente. No tenían respuestas, pero tenían una anécdota. Mientras se dirigían hacia nosotros a toda velocidad, se encontraron con un automóvil en la base de la montaña, pero esa fue la única señal de vida que vieron. Recuerdo que se me heló la sangre, pero Violeta y Alex estaban demasiado aturdidos para absorber el peso de lo que habían dicho, y mareados por un nuevo horror. El automóvil de Violeta, completamente polvoriento por nuestro trayecto hasta la montaña, estaba cubierto de huellas de manos
huellas de manos que no coincidían con las nuestras, que tocaban lugares que no habíamos tocado. Recogimos nuestras cosas a puñados y las arrojamos adentro, ansiosos por eliminar cada parte de nosotros mismos de esta montaña. Seguimos a la policía, agradecidos por cada bache que nos alejaba más y más de esa maldita cabaña. Llegamos abajo en tiempo récord y encontramos alojamiento en un hotel de mala muerte que olía a pis de gato. No podía dormir. El pensamiento de ese auto en la carretera resonaba en mi cabeza. Recuerda, no había nada más en esa montaña. Era una carretera estrecha hasta la cima, sin desvíos, sin otros campamentos. Estaba la torre de vigilancia. Tal vez un visitante decidió asustarnos durante su excursión nocturna tardía, pero los niños de antes. Vimos sus faros. Quienquiera que haya hecho esto había detenido su vehículo más abajo en la carretera y había caminado el resto del camino. No querían ser vistos, querían silencio, secreto. Quienquiera que fuera, no estaba buscando una broma barata, habían planeado esto. No creo que alguna vez sepa qué quería la persona en la montaña de mí. No sé si fue una broma práctica o el comienzo de una noche de terror. Estoy agradecido por la rápida inteligencia de Alex al llamar al 911. Me pregunto si nuestro visitante sabía que teníamos servicio. Ciertamente había sido una sorpresa bienvenida para nosotros. Quizás eso fue una complicación en su plan, suficiente para asustarlo antes de que pudiera poner las cosas feas. En verdad, no sé si quiero saberlo.